Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las 5 negociaciones que River está llevando de manera activa para contratar futbolistas en este mercado de pases. Es cierto que hay 3 de ellas que están bastante más avanzadas, es decir, por jugadores por los que la dirigencia está hablando en este momento, mientras que hay 2 por las que se han hecho consultas, sondeos y quizás hoy no terminan siendo prioridad por distintos factores que obviamente voy a estar también comentando en este video. Hasta este momento el más grande ha traído un total de 6 refuerzos: Enzo Pérez, Tapia, Galopo, Matías Rojas, Lucas Martínez Cuerta y el último, y seguramente para muchos el mejor de todos, Gonzalo Montiel. Sin embargo, la idea de Marcelo Gallardo es que al menos entre 9 y 10 futbolistas sean caras nuevas en este mercado, porque sabe perfectamente que en el mercado de pases de mitad de año no se van a poder traer jugadores para disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA. Recién podrían incorporarse futbolistas luego de ese certamen de cara a las segundas instancias de la Copa Libertadores. Pero el plantel que River está formando ahora es el que jugará el torneo continental en los Estados Unidos y por eso mismo es clave que las incorporaciones lleguen ahora en este mes de enero. Ahora vamos a estar comentando cuáles son las negociaciones que River mantiene vigente y quiénes son los nuevos futbolistas que podrían estar arribando al equipo de Núñez. ¡Empecemos! La novedad más reciente en el caso de Sebastián Driussi tiene que ver con que el futbolista había recibido una oferta contractual muy grande de Estudiantes de La Plata, obviamente no del propio Pincha, pero sí del grupo inversor que está poniendo dinero en el elenco platense. Sin embargo, el jugador ya le ha hecho saber a su representante que le ha comunicado a las personas encargadas de realizar esta propuesta que en Argentina únicamente va a jugar en River. Y de hecho, el jugador todavía se mantiene en el país, más allá de que debería haber viajado a los Estados Unidos para comenzar la pretemporada con el Austin Fútbol Club, justamente porque está aguardando que se solucionen todos los temas que tienen que ver con la negociación entre el elenco estadounidense y el millonario. Por lo pronto, ya hubo 2 propuestas por parte de River que fueron rechazadas por el conjunto que milita en la MLS. Sin embargo, todas las partes están predispuestas a que la negociación termine con un desenlace positivo, en primera instancia porque River quiere tener a Driussi como uno de los delanteros para reforzar la plantilla. El propio futbolista ya le ha manifestado a Gallardo su deseo de regresar y por algo se mantiene en el país, mientras que el Austin, si bien no tenía como objetivo primordial venderlo en este mercado de transferencias, la realidad es que sabe perfectamente que le queda un año de contrato porque el 31 de diciembre de este 2025 finaliza su vínculo. Es verdad que había de común acuerdo un pacto en el cual si tanto el jugador como el club tenían intenciones de prolongar el contrato, el mismo se renovaba automáticamente hasta el 31 de diciembre del 2026. Sin embargo, desde la dirigencia del Austin saben perfectamente que esto no va a suceder y por eso mismo, si quieren sacarle un rédito económico a la venta de Driussi, deberán venderlo ya sea en este o en el siguiente mercado de pases. Y como en el de mitad de año va a haber muchos equipos disputando competiciones continentales, la realidad es que ven más óptimo venderlo ahora, pero no van a regalarlo ni mucho menos. La primera propuesta de River había sido de $6 millones, rechazada. La segunda había sido de un poco más de 7, también rechazada. Se sabe que el Austin pretende entre 8 y 9 millones de la moneda estadounidense para dejarlo salir. Esto pondría al delantero como la segunda o tercera compra más cara de la historia del club. ¿Por qué digo segunda o tercera? Lucas Pratto es claramente la primera y no sabemos en definitiva cuánto pagó River por Rodrigo Villagra. Nunca lo sabemos, si pagó 6, si pagó 8, si pagó 10, y por eso mismo la de Driussi estaría compitiendo básicamente con la del actual mediocampista central del equipo del Muñeco. Uno se imagina que en esta semana ya estará resolviéndose todo. La realidad es que si bien es verdad que River comenzó con otras negociaciones antes, lo de Driussi empieza a ser un apuro, no por el hecho de que no pueda cerrarse o vaya a caerse, porque la realidad es que no tiene otros pretendientes y en Argentina, como dije, solamente jugaría en River. Pero teniendo en cuenta que hace 2 meses que no juega, porque desde finales de octubre prácticamente no suma minutos oficiales, porque el Austin no clasificó a los playoffs de la MLS y el futbolista de hecho se encuentra en Argentina ya desde hace 45 días, si bien es cierto que se está entrenando aparte, lo lógico es que por lo menos forme parte del final de la pretemporada y River hasta
hasta este fin de semana va a estar en San Martín de los Andes. Después va a regresar para la semana previa del torneo doméstico, entrenarse en el Monumental y en el River Camp de Ezeiza, y uno se imagina que Driussi no va a estar para los primeros cotejos. Aún así, se espera que pueda, durante esta semana, sumarse al menos algunos días a la delegación que está en la Patagonia Argentina, como para realizar algunas prácticas intensas. Y el otro jugador por el que River envió una oferta es Lucas Esquivel, lateral izquierdo del Atlético Paranaense de Brasil, que también está buscando salida del conjunto de ese país, teniendo en cuenta que lamentablemente para él, Paranaense descendió a la segunda división del fútbol brasileño y no tiene mucho sentido que un lateral que tiene proyección de selección argentina juegue todo el 2025 en la segunda división de Brasil, más allá de que no deja de ser una liga que a veces es más competitiva inclusive que la primera división de otros países sudamericanos. Pero River claramente le tira para adelante y Esquivel está haciendo una presión enorme para jugar en el más grande. Por lo pronto, la primera oferta que había mandado River había sido rechazada por la dirigencia del Paranaense, por la que la misma era de $2,5 millones más $1 millón más en bonos y objetivos a pagar entre 2 y 3 años. Paranaense lo que quería, por lo menos en primera instancia, era $3,5 millones, siempre hablando del 50% de la ficha. El millonario mejoró el ofrecimiento en estas horas, no sé si puntualmente se acercó a esos números, pero me imagino que sí, porque la realidad es que no había una diferencia que no pudiera ser salvable, así que por lo menos cuando estoy haciendo este video todavía no está cerrada la transferencia, pero me imagino que es cuestión de horas para que Esquivel se convierta en nuevo lateral izquierdo del equipo de Marcelo Gallardo. La realidad es que Esquivel llega por el reemplazo de Enzo Díaz, y el lateral que surgió de Agropecuario no se hubiera ido al Sao Paulo de Brasil en este mercado de pases, River no hubiera ido a buscar a Esquivel, porque también tiene en la plantilla a Marcos Acuña y a Milton Casco, y sería una superpoblación de laterales izquierdos que obviamente nadie quiere tener. Pero en el caso de Esquivel, si bien en principio no vendría para ser titular, se sabe cuál es la situación de Acuña, que es un futbolista que le cuesta mucho jugar 3 partidos en una semana, que a veces en algunos encuentros tendrá que jugar 60 minutos, que seguramente una vez por semestre nos tenga acostumbrado a una lesión muscular que lo mantendrá entre 20 y 25 días afuera de las canchas, y es ahí donde este joven jugador, que ya había sido convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina, deberá aprovechar al máximo su oportunidad. Es un futbolista con características más ofensivas que defensivas. Acá en Argentina jugó en Unión de Santa Fe teniendo un buen rendimiento, y Atlético Paranaense en su momento hizo una oferta que terminó satisfaciendo las necesidades del equipo del interior del país como para venderlo. Así que ahora depende exclusivamente de lo que decidan los dirigentes del elenco de Curitiba para, en definitiva, aceptar esta última propuesta de River, que por lo que dicen habría llegado a lo que pretende justamente Paranaense. Así que River va a tener a un nuevo lateral izquierdo. Hay que ver si termina siendo el 7º o 8º refuerzo, dependiendo de si lo de Driussi se cierra antes o después. Pero tanto el delantero como el defensor parecerían ser por lo pronto las próximas 2 incorporaciones del equipo de Gallardo. Esquivel es un futbolista que el muñeco viene siguiendo desde hace tiempo, pero en su momento no hubo manera de competir con el salario que le ofrecían desde el conjunto brasileño. Hoy por hoy el futbolista sabe que puede bajar un poco sus pretensiones salariales, porque además el propio Paranaense está deshaciéndose de muchos futbolistas, sabiendo que el presupuesto que va a tener para pelear el ascenso en esta temporada no es el mismo que tuvo la temporada pasada, donde jugó el Brasileirao y también la Conmebol Sudamericana. Además, el jugador sabe perfectamente que en River disputará la Conmebol Libertadores. Y ahora toca hablar de Kevin Castaño, que es un futbolista que tengo entendido que River todavía no ha enviado ninguna oferta formal por el mediocampista colombiano, pero por lo pronto está próximo a hacerlo. ¿Por qué? Porque Gallardo ya se habría comunicado directamente con él, no para comenzar a negociar, sino para saber si las intenciones del jugador eran venir a la Argentina, porque si el futbolista en definitiva no tenía intenciones de salir del Krasnodar de Rusia, que es el club donde hoy está jugando, para ponerse la casaca de un club argentino, y obviamente River no iba a avanzar en ese sentido.
Si bien es verdad que hoy el puesto de mediocampista central está bastante ocupado en el club de Núñez, porque si bien se fue Nicolás Fonseca, todavía se mantienen Matías Craneviter y Rodrigo Villagra, y además recordemos que llegó Enzo Pérez, que fue el primer refuerzo de este 2025. Por lo pronto, si Castaño se convierte en una nueva incorporación, y la realidad es que ya sea Villagra o Craneviter, y alguno de los dos debería irse, sería bastante ilógico que River mantenga 4 volantes centrales. Ya de por sí, en los últimos 8 duelos que jugó River en el 2024, Villagra fue el único que sumó minutos, no necesitó Gallardo de los otros dos. Es verdad que en ese entonces River ya había quedado eliminado de la Copa Argentina y de la Conmebol Libertadores, por lo que solo tenía una competencia. Con 3 torneos por delante, lo más seguro es que River necesite una gran variedad de jugadores en esa posición, pero 4 parecería un tanto excesivo. Un dato a decir además es que la cotización de Castaño estaría rondando los 10 millones de dólares, lo cual sería un número verdaderamente alto si tomamos en cuenta el dinero que River ya habría gastado en otros futbolistas. Es verdad que no por todos los refuerzos River invirtió una gran cantidad de dinero. De hecho, Enzo Pérez, Gonzalo Tapia, Matías Rojas y Juliano Galopo vinieron en lo que respecta a comprar su pase sin que River haya gastado $1. En el caso de Galopo vino a préstamo y tendrá que invertir dinero después si es que quiere tenerlo entre sus filas a finales de este año. Gastó básicamente dinero por los jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club, como Montiel y Martínez Cuarta. Gastaría dinero por Driussi y también por Esquivel. Así que hay que ver cuál terminará siendo el monto que River pague por Castaño. Me imagino que no abonará 10 millones de dólares, que la idea en principio es enviar una oferta para que venga cedido o por lo menos para comprar un porcentaje de la ficha. 5 millones por la mitad del porcentaje sería algo un tanto más lógico, y después si el futbolista rinde podés comprar la otra mitad de su pase sin ningún tipo de inconveniente. Además hay que tener en cuenta que para que venga Castaño River debe liberar un cupo extranjero. Ya lo hizo vendiendo a Fonseca y a Vareiro, pero en esos lugares llegaron Tapia y Rojas, todavía se mantienen en el club Agustín Santana y Miguel Ángel Borja, y además sigue ocupando cupo Sebastián Boselli, más allá de que está préstamo en Estudiantes, porque para que libere justamente un cupo tiene que estar cedido, pero en un equipo del exterior, no en otro de fútbol argentino. Así que River tiene que resolver un par de situaciones antes de contratar a Kevin Castaño, pero si el muñeco lo llamó significa que es la clase de mediocampista central que quiere tener Gallardo. Así que veremos si las negociaciones empiezan de manera más fluida durante estas próximas semanas. Creo que por la enorme cantidad todavía de mediocampistas defensivos que tiene River, no hay tanto apuro en incorporarlo, además de, como dije recién, antes de traerlo, River tiene que vender a un extranjero. Y otro futbolista cuyo nombre había surgido en estas horas y va a seguir nombrándose mientras River tenga que liberar cupo, mientras el más grande todavía no haya terminado de incorporar un mediocampista central. Como dije, si incorpora a Kevin Castaño, yo creo que se terminan las posibilidades y los rumores como para que el más grande llegue yendo por Santiago Ascasíbar, teniendo en cuenta que si bien es un jugador interesante y que si bien no es volante central, porque en el arranque de su carrera lo fue, era un volante bastante más defensivo, en esta oportunidad juega normalmente al lado del número 5. De hecho, durante todo el 2024 tuvo un excelente nivel jugando nada más y nada menos que al lado de Enzo Pérez. Se consagraron juntos en 2 oportunidades con Estudiantes de La Plata. En la primera oportunidad de la Copa Liga Profesional en el primer semestre y después al final de año con el Trofeo de Campeones. Lo que hay que tener en cuenta en esta situación es que Estudiantes quiere contratar a Boselli y a River, como dije recién, le serviría liberarse de Boselli, quizás no de todo el porcentaje del pase que tiene del uruguayo, pero sí venderle una parte de la ficha al equipo platense, porque de esta manera Boselli dejaría de ocupar cupo extranjero. Es cierto que mucho al hincha de River esto no le gusta, porque Boselli es un jugador con muchísima proyección a futuro y que obviamente hay otros defensores centrales de los que River tendría que deshacerse, pero también hay que tener en cuenta que si River quiere incorporar extranjeros va a necesitar librarse de alguno de estos futbolistas nacidos fuera del país. En lo que respecta a Ascasíbar, Estudiantes lo tiene tasado en alrededor de 6 millones de dólares. River podría venderle la mitad del pase de Boselli y de esa manera esta cifra obviamente disminuiría. No es algo que vaya a suceder, repito, si River logra liberar el cupo extranjero
sacando a Santana y a Borja, y de esa manera puede venir Castaño, yo creo que ya River no va a ir en búsqueda de Ascasíbar. Pero por lo pronto yo quiero mantenerlo como una posibilidad, teniendo en cuenta que hasta que no termine el mercado de pases, Estudiantes va a seguir interesado en Boselli, y hasta que el Millonario no incorpore un volante defensivo, va a seguir en carpeta el hecho de que puede ser un futbolista que tranquilamente venga a ayudar al volante central de marca en el club. Quizás a River terminará faltándole ese volante defensivo de jerarquía, pero con Ascasíbar en la mitad de la cancha, quizás el complemento, ya sea para Enzo Pérez o para Rodrigo Villagra, sea muchísimo más óptimo, y de esa manera Gallardo podría llegar a armar un centro del campo de juego mucho más combativo. Sobre todo para aquellos partidos más complicados, porque si bien es verdad que hay muchas dudas en relación a lo que puede llegar a ser Enzo Pérez, un jugador de 38 años que en febrero estará cumpliendo 39, yo creo que para disputar algunos partidos del torneo doméstico, Enzo deberá estar a la altura de las circunstancias, porque la realidad es que en Estudiantes lo estuvo, no quizás a nivel continental, porque el pincha quedó afuera en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero es ahí donde el muñeco deberá sacar todo lo que sabe como DT para armar un centro del campo de juego que sea verdaderamente óptimo. Y obviamente que Ascasíbar podría ayudarlo. Después es verdad que si al hincha de River le preguntamos, poner 6 millones de dólares por Ascasíbar o 10 millones de dólares por Kevin Castaño, y a lo mejor el hincha de River termina escogiendo al futbolista de Estudiantes, porque lo conoce más, porque está más adaptado al fútbol de nuestro país y al fútbol sudamericano, pero por características la idea es traer un jugador más parecido a Castaño. Por eso lo de Ascasíbar no es una negociación encaminada, pero River, si es que quiere contratarlo, largando a Boselli podría facilitar mucho las cosas. Y el último jugador del que quiero hablar es la alternativa que tiene River para contratar en caso de que lo que Driussi termine cayéndose por completo. Esperemos que esto no suceda, pero si termina pasando ocurrirá en las próximas 24 horas, ahí es donde el más grande ya sabrá si definitivamente puede o no contratar al actual jugador de Austin, pero José Manuel López, el delantero del Palmeiras, es el otro futbolista al que el más grande tiene en la mira para reforzar el ataque. Obviamente, a mi entender sería mucho más complicado sacar a López de Palmeiras que traer a Driussi de los Estados Unidos por un par de cuestiones. El equipo brasileño acaba de vender a una de sus joyas defensivas en 40 millones de euros al Manchester City, es decir, dinero no le falta. Al Palmeiras no lo vas a correr poniendo 1 millón más, 1 millón menos de dólares. La realidad es que si River quiere a López va a tener que poner lo que el elenco de San Pablo quiera, y por lo pronto se estaría hablando de que ya no sale López 10 millones de dólares, que es lo que pretendía Palmeiras en el mercado de enero del año pasado, teniendo en cuenta que jugó todo el año como titular. Si bien es cierto que en el 2024 el equipo brasileño solo pudo obtener un título, que fue el Estadual Paulista, después no pudo consagrarse con el Brasileirao, donde salió segundo por detrás del Botafogo, y de hecho también quedó eliminado en los octavos de final de la Conmebol Libertadores por parte del equipo que justamente se coronó como el mejor de América. Pero a nivel individual López tuvo su mejor año en el Palmeiras, y por eso mismo estarían pidiendo entre 15 y 18 millones de dólares, una suma verdaderamente exagerada, pero como no tienen necesidad de vender, como el atacante ex Lanús tiene un contrato bárbaro, la realidad es que, salvo que el propio futbolista haga un esfuerzo prácticamente irreal, porque es algo que no va a suceder, después no habría ningún tipo de posibilidad de que venga, salvo que River ponga esa cantidad de dinero. Por eso mismo hoy el Millonario tiene que entender que lo de Driussi tiene que pasar a ser prioridad. No descarto igual que si se cae lo de Driussi puede llegar a aparecer otro nombre, pero no me imagino que este termine siendo un futbolista de jerarquía total, porque hoy River lo que tiene que traer es un jugador que cuando venga, digamos, este es titular por encima de Solari, por encima de Borja, y que por lo menos pueda competirle palmo a palmo a Colidio. En su momento se mencionó a Lucas Beltrán, pero la Fiorentina ha decidido no transferirlo y ahora está jugando mucho más de lo que había jugado en el inicio de la temporada. Y los nombres de esta lista empiezan a cortarse de manera clara. Por eso mismo, si bien es cierto que los sondeos por López siguen existiendo, porque la dirigencia de River se ha comunicado en algún momento de este mes de enero con su representante para saber cuál era la situación, porque hay que también entender que el futbolista, cuando pasó de Lanús al Palmeiras, tenía el objetivo de irse al fútbol europeo, como sucede con la mayoría de los jugadores que van a Brasil. No muchos lo han conseguido, de hecho Galopo se fue a Brasil y tuvo que volver a la Argentina, entre algunos otros nombres. Por eso mismo, desde la comisión directiva de River, entendiendo que López podría ser un delantero, inclusive no para atraer en caso de que Driussi se caiga, sino para atraer en caso de que Borja se vaya,
Aunque el colombiano todavía no ha recibido una propuesta que le guste, la realidad es que parecería ser muy complicado que en este periodo de transferencias en cuestión José Manuel López se convierta en refuerzo de River. Aún así, yo creo que en caso de que no se termine haciendo lo de Sebastián Driussi, podría llegar a ser una alternativa, o por lo menos podrían llegar a enviar una oferta al Palmeiras para saber si el futbolista tiene o no intenciones de ponerse la camiseta del elenco de Núñez. Para cerrar y hacer un breve resumen, Sebastián Driussi y Lucas Esquivel deberían convertirse en refuerzos de River durante las próximas 24 horas. La realidad es que, si bien es cierto que la dirigencia le ha traído ya 6 jugadores a Marcelo Gallardo, el muñeco quiere que los futbolistas que terminen siendo incorporaciones vengan antes de que finalice la pretemporada. Es verdad que ya se perdieron gran parte de ella, pero no es lo mismo realizar 0 entrenamientos que por lo menos tener 4 o 5, así que el muñeco los quiere tener antes del fin de semana. En el caso de Kevin Castaño, River puede realizar la oferta que quisiese en este momento, pero aún así necesita liberar cupo extranjero para sumarlo al plantel. En el caso de lo de Ascacíbar, únicamente sería alternativa si no sucede lo de Castaño o si River decide no traer ningún volante central, y obviamente para contratar al jugador de Estudiantes habría que venderle un porcentaje de la ficha de Sebastián Boselli al Pincha como para bajar la cotización de Ascacíbar, y en el caso de José Manuel López únicamente River lo tendría como opción si es que se termina de caer al 100% lo de Driussi, y aún así sería muy complicado contratarlo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.